Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo les voy a presentar acerca de este libro que se llama The Twilight of American Culture o El crepúsculo de la cultura americana, que fue publicado en el año 2000 por el autor Maurice Berman. Este hace un profundo diagnóstico y crítica del declive cultural de los Estados Unidos, plasmando una versión interna del estado actual de la cultura estadounidense y de diferentes escenarios a los que puede enfrentarse en un futuro. Bueno, pues comencemos. Estados Unidos es la mejor nación del mundo, o por lo menos así es como la vemos muchos de nosotros. Su poderío militar y riqueza material no tiene comparación, en realidad es la única superpotencia restante. Lo vemos así porque los medios nos los han plasmado así. Tenemos la esperanza del sueño americano no solamente en México, sino en muchos otros países, que piensan que llegando a Estados Unidos ya todo va a ser risa y felicidad y dinero y bienestar. Pero en realidad los americanos no son ricos, perdón, los americanos son ricos, no felices. De hecho, de acuerdo a una encuesta hecha en el 2003 que se llama World Value Survey, México quedó como el país número 2 en nivel de felicidad, mientras que Estados Unidos en el nivel 16. De hecho, en algún punto la Madre Teresa visitó Estados Unidos y dijo, y lo leo tal cual, la pobreza de la nación era peor que la de la India, porque la pobreza americana era espiritual, una soledad que proviene de desear las cosas equivocadas. Esto es lo que dice la Madre Teresa. Imagínense, entonces, pues en realidad Estados Unidos no es un país feliz. Incluso el autor cuenta que en una visita a México se dio cuenta de la cortesía de la gente y de cómo aquí la gente es primero, y en Estados Unidos lo primero es el dinero. Es por eso que muchos americanos ven a los mexicanos como flojos, con la ética laboral de lo haré mañana, pero es porque en realidad preferimos estar, por ejemplo, con nuestros amigos que terminar un trabajo porque, ay, no, no puedo ir a trabajar porque es el cumpleaños de Chuchito y ya quedamos y cómo le voy a fallar. En realidad para nosotros la gente es primero. No quiero decir que seamos mejores o peores que Estados Unidos, pero tanto por la política como por la economía, muchos latinoamericanos nos consideramos como el patio trasero de Estados Unidos. Incluso esto lo dijo el embajador de México. Y esto es nada más y nada menos que producto de la soberbia y arrogancia americana. Dentro de mis pensamientos me di cuenta que podemos considerar a Estados Unidos como la Mean Girl de la historia. Y si no saben a qué me refiero, son estos personajes justo de películas americanas, que es la típica niña rubia de dinero que molesta a todo mundo. Básicamente es un villano al que nadie quiere ni admira, simplemente es temido. Continuemos. La cultura americana está hecha un lío. Muchos autores han escrito sobre esto y no es simple ficción como quisiéramos. Los sistemas escolares están desmoronados y hay un difundido analfabetismo funcional. El crimen violento cada vez va más a la alza y la desigualdad económica también. Hay apatía, cinismo, y a esto el autor le llama muerte espiritual, lo cual es bastante abrumador. El sistema americano está perdiendo potencia. A esto es a lo que nos referimos con crepúsculo, al declive de todo este tipo de cosas. Y a un crepúsculo implica que eventualmente en algún momento vamos a salir de este y de la siguiente oscuridad y eventualmente al amanecer. El autor da esta opción monástica. Para él esta es la solución. Le llama monástica porque lo compara con los monjes de la edad posterior a la caída del Imperio Romano, que se dedicaban a traer la literatura y la cultura de vuelta. Pero ahora no son literalmente monjes. Para el autor necesitamos personas dedicadas a resistir el movimiento del orden mundial corporativo, que sean personas que reconozcan la diferencia entre realidad y parques temáticos, entre integridad y publicidad comercial. Gente que busque leer a Virginia Woolf en vez de buscar a los influencers, que de hecho este libro, les repito, fue escrito en el año 2000 y ya estamos a 2021, bastantes años de diferencia. En ese entonces tal vez no había influencers como los conocemos hoy, pero sí este tipo de gurús y de personas de la farándula. Continúo.
El autor menciona que hay que conseguir gente que saque la cabeza de sus computadoras y del Internet, que ocupen estas por herramientas y no por ser un estilo de vida. Personas que sepan que los partidos políticos representan intereses corporativos y que no son una democracia genuina. Continuamos. El autor hace mención de este término que me parece sumamente abrumador: masacre cultural. Y dentro de esto nos cuenta una experiencia en la que dio clases a niños negros y se dio cuenta de que los niños no tenían ningún interés en aprender. Esto se debía a que la pobreza y la violencia los habían despojado de cualquier curiosidad hacia el mundo. Sabemos que eso también pasa en México, pero en Estados Unidos existe una masacre cultural en donde la opresión económica en verdad hace una diferencia. El sistema corporativo divide despiadadamente a la gente entre ganadores y perdedores. Tú eres flaco, yo soy alto y soy mejor. Yo gano, tú pierdes, yo soy más inteligente que tú. No resulta desconocido que un chico afroamericano acabe en la cárcel, pero un chico blanco tenga esperanzas de ir a la universidad. Es increíble y bastante frustrante. El declive es inevitable. Como todas las civilizaciones, debe haber un final, pero probablemente todavía no es tiempo para los Estados Unidos. Probablemente todavía hay salvación, entre comillas. Pero, ¿a qué nos referimos con este declive, a este crepúsculo que tanto menciono? Orgánicamente el declive es la muerte, pero no solamente es un declive económico, sino también que tiene un componente espiritual, que se manifiesta como apatía y falta de sentido. Hay 4 factores presentes cuando una civilización se colapsa. Vamos a ver cuáles son estos. El primero es la desigualdad social y económica acelerada. Lo que Estados Unidos ha experimentado es una redistribución sin precedentes de los ingresos hacia los ricos. De hecho, en términos de disparidad, de esta riqueza, los Estados Unidos lideran a todas las otras grandes naciones industriales. Hay un economista llamado Paul Krugman que se refiere a esta tendencia como una espiral de desigualdad que aumenta cada año. Mientras se vuelve cada vez más difícil para la mayoría de los americanos ganarse la vida, también es cada vez más fácil para un selecto puñado hacer mucho dinero. Pero la desigualdad económica en Estados Unidos no solo les afecta a ellos, no solo a los americanos. Les voy a dar un ejemplo. En 1991, todos conocemos a la empresa Nike, obtuvo ganancias de 3 mil millones de dólares pagando a los trabajadores de su fábrica en Indonesia $1.3 por día. Ni siquiera lo suficiente para comida y techo. Repito una vez más, es impresionante la brecha que hay. En la lectura viene esta frase que realmente me puso a pensar, la verdad, y es bastante amarga. La opulencia de los pocos es pagada por la miseria de muchos. Este tipo de desigualdad podría destruir con el tiempo la totalidad de la ciudad. Es espiritualmente corrosivo, le llama el autor, desmoralizador y ocasiona un daño incalculable al país. No solamente al país en general, sino a cada persona. Es un daño moral sumamente impresionante. Aquí tenemos un claro ejemplo, ahí le cambié mucho, en el que le pongo yo que la prosperidad estadounidense es de los ricos, porque en realidad hay tanta gente en situación de pobreza, tanta gente sin hogar, tanta gente viviendo de ayudas del gobierno, porque la realidad es muy diferente para la mayoría de los americanos. La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado tanto que ya es poca la población en clase media. Aquí tenemos un ejemplo claro. Yo creo que todos conocemos a esta niña. Si alguien no la conoce, su nombre es Stormy Webster. Es hija de una de las Kardashian o del clan Kardashian-Jenner. La niña aquí en esta foto yo creo que trae una bolsa que vale más que mi casa, ¿no? Y ni siquiera comparándola con nosotros, sino con el hombre que tenemos en la imagen de abajo. Gente que se forma para tratar de alcanzar una cama, para alcanzar un plato de comida. Es, repito por tercera vez, impresionante y es increíble cómo permitimos que esto siga pasando. Pero bueno, continuemos. Ay.
El segundo factor es los rendimientos marginales decrecientes con respecto a la inversión en soluciones organizativas a problemas económicos. ¿Qué significa esto en términos humanos? Que el sistema de derechos sociales se halla en crisis y estos parecen cambiar cada mes, perdón. Los programas de seguridad social necesitan ser retirados gradualmente y totalmente reformados, según el autor, porque eventualmente van a colapsar, ya no es sostenible. ¿Y por qué eventualmente van a colapsar? Porque cada vez las generaciones son menos. Tendremos más ayuda para adultos mayores y menos gente en edad laboral. Por lo tanto, los impuestos no van a alcanzar a pagar los gastos generados por los programas de seguridad social. En realidad, la solución puede ser mediante aprobación de recortes a los beneficios, imposición de leves incrementos tributarios o taxes, como los conozcan, y aumentando la edad para acceder a la seguridad social, como ya saben quién lo está haciendo. Aquí en México se modificó la edad para acceder a estos beneficios, se están incrementando algunos impuestos y bueno, es la manera de tratar de salvar al sistema de derechos sociales. El siguiente factor son los niveles descendientes de alfabetización, de entendimiento crítico y de conciencia intelectual. Arriba a la izquierda podemos ver esta imagen, es una ilustración, que dice Fat, Dumb and Ugly. Así es como la gran mayoría del mundo, lamentablemente, ahora ve a los americanos como una persona gorda, tonta y fea. Y no es culpa de nadie más que de ellos mismos. El colapso de la inteligencia americana. Incluso el autor dice que es como si los Estados Unidos se hubieran convertido en una gigantesca máquina de fabricar imbéciles. Perdón por la palabra, lo estoy diciendo tal cual. Incluso podemos ver en la imagen de abajo, esto es reciente, les repito, el libro es del 2000, pero este ejemplo que les estoy poniendo es 2020. Gente tratando de que no se use el cubrebocas, que el COVID no es real, que las vacunas les van a hacer daño. Esta ignorancia de los más elementales hechos científicos e históricos por parte de los adultos y adolescentes americanos es verdaderamente increíble. Y lo peor es que los medios y el entretenimiento lo celebran. Bien podemos ver en las películas cómo el inteligente es malo y creído, mientras que el tonto es tierno y bien intencionado. Desde los 70 en Estados Unidos ha ocurrido este embrutecimiento, debido a factores económicos que eventualmente afectan cada aspecto de la actividad intelectual y educacional. Lamentablemente se vende contenido basura, y las ventas están en proporción directa a dicho contenido. Dentro de este factor encontramos a la educación universitaria, en la que los jóvenes van a entretenerse, no a aprender. Se molestan si un profesor realmente revisa contenidos, si no los adula o no es buena onda. Ya nada representa un reto alguno. Y esto es lo que en realidad nos lleva a la muerte espiritual. En realidad es la cultura en el que el contenido no importa y lo exagerado es vida. A esto el autor le llama quiche, que es este concepto en el que los americanos encuentran lo vacío sumamente fascinante, todo lo que conlleva a los negocios y el consumismo colectivo. Vivimos en un mundo comercial y promocional que enmascara un profundo vacío sistémico, lo cual podría ser equivalente al vacío espiritual del alma. Consideramos las banalidades como profundidades. Alargamos a las personas vacías y no a los que realmente se merecen el reconocimiento. Y me gustaría mencionar una vez más que el libro fue escrito en el año 2000. Imagínense si este autor decide escribirlo ahora, 2021, cuando adoramos a gurús e influencers que en realidad no tienen ningún talento, que los hacemos gobernadores, a estas personas que nos presumen sus vidas perfectas que nadie va a lograr tener nunca. Tal vez sí, ¿no? No quiero ser tan pesimista, disculpen ustedes, pero nunca realmente apoyamos a gente inteligente o talentosa. Y la manera de solucionar esto es simplemente la resistencia al nuevo orden mundial. Intentar cerrar la brecha entre ricos y pobres e intentar traer a la historia, la filosofía, la literatura y transmitirlas.
Y bueno, yo creo que nosotros como profesores, esto ya lo estoy diciendo yo como opinión personal, nosotros como próximos profesores tenemos en nuestras manos este cambio. Esta resistencia la podemos hacer nosotros. Nosotros podemos ser estos monjes de los que el autor habla. Queda en nuestras manos educar a los niños y hacer lo posible porque la brecha económica no afecte tanto. Yo sé que no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. De cualquier manera, yo creo que no nos cuesta nada incentivar a los niños o a los jóvenes o a cualquier persona a leer, a educarse, a pensar, a criticar, a cuestionarse. Y bueno, creo que con esto cierro mi exposición. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con gusto se las voy a contestar. Gracias por su atención y que tengan un buen día.